nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 20. Romanos 4:20. Dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Gracias, Padre, por permitirnos estar en tu casa una vez más. En esta mañana agradecemos tu misericordia e invocamos la presencia y la ayuda de tu Santo Espíritu. Te pedimos que tú nos hables con tu palabra, que seas tú tomando el control de este momento y que sea tu unción sobre nosotros, revelándonos tu verdad. Te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta parte de la palabra de Dios habla acerca de la relación que tiene la fe con las promesas que el Señor hace, identificando la importancia de vincular el acto de fe, el acto de creer en el Señor, en cuanto a las promesas que de Él vienen para nosotros, su pueblo, y para nosotros, sus hijos. Entendiendo como promesa aquello que hace referencia a la manifestación de una voluntad de alguien de hacer algo, o de dar algo, ¿sí? O sea, usted quizá se ha relacionado con este término porque es algo que puede ser para nosotros posible, el que usted prometa o que reciba la promesa de alguien, que haya le dicho: te prometo esto, o prometo darte esto, o alguien le dice, o usted mismo manifiesta una voluntad y un deseo en cuanto a manifestar algo por otro. Y Dios hace lo mismo con su pueblo. Dios tiene promesas para su pueblo. Él manifiesta un deseo, una voluntad de darnos algo o de hacer algo por nosotros. Y la promesa requiere que sea entendida y sea asimilada de parte de Dios con nuestra fe. Es necesario que haya una fe que se relacione o se vincule directamente con esas promesas que vienen de parte de Dios. Y esa promesa, aquí en esta parte de la palabra de Dios, toma como ejemplo a Abraham, siendo el padre de la fe, el padre de todos, a quien Dios también le manifestó unas promesas. Entonces, en esta palabra se cita cómo Abraham se relaciona con las promesas de Dios a través de la fe, siendo él el padre de la fe. Entonces, nosotros conocemos o tenemos idea de cómo de ciertas experiencias que Abraham vivió y donde fue necesario hacer uso de la fe. Miramos que el Señor le pidió a él su hijo y que lo sacrifique para él, y él, en el acto de la fe y de la obediencia a Dios, coge a su hijo, lo lleva a un lugar retirado, y antes de ofrecerlo, antes de asesinar a su propio hijo, aparece el Señor y le dice que no es necesario que lo haga, que él ya se ha dado cuenta de que está dispuesto a obedecerle por cuanto ha creído en él, ¿sí? Y Abraham recibe una promesa donde le dice: tú vas a ser padre de mucha gente, o sea, tu descendencia será muy numerosa, será difícil de contar. Y esa es una promesa que el Señor le da, donde es necesario relacionarla con la fe. Y cuando se habla de promesa, estamos hablando de que algo no es vigente o no es actual, ¿cierto? Porque cuando nos dicen la promesa, nosotros nos contextualizamos y nos proyectamos a un tiempo futuro. O sea, va a pasar algo, voy a recibir algo, se va a dar algo. No es algo que está presente, no es algo que está tangible o que está en algún momento actual, por eso es promesa. Porque si estuviese en un momento actual o presente, no sería promesa. Entonces la promesa genera una expectativa y genera algo que a tiempo futuro se va a dar. Y miren que
activar la fe o relacionar la fe con la promesa no es algo tan sencillo. Porque quizá para nosotros es mucho más fácil activar una fe para creer en Dios, pero se necesita una fe para creer en lo que Él va a hacer o lo que Él va a dar. Y no es tan fácil porque la misma palabra aquí lo dice. Mire, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Nosotros tenemos la posibilidad, gracias, tenemos la posibilidad de que creamos en Dios, pero que quede muy difícil creer en su promesa. Y aquí lo dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. O sea que, miren que la fe para creer en Dios exige un nivel, pero para creer en la promesa de Dios exige otro, a tal punto que para Abraham le representó fortalecerse. Es decir, había cosas que de pronto debilitan la posibilidad de creer en esa promesa. ¿Y qué corresponde entonces? Fortalecerse, permanecer fuerte, porque podemos dudar de la promesa de Dios. Usted dirá, de pronto no dudamos de Dios, pero de pronto la incredulidad llega a tocar una duda en la promesa de Dios. Por eso en versículos anteriores dice, por ejemplo, en el versículo 17, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Miren que aquí dice, ¿a quién creyó? Y en el versículo citado, en el 20 dice, él tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. O sea, nuestra fe puede estar dirigida a creer en Él, y nuestra fe también debe estar incluida a creer en la promesa de Él, en lo que Él te ha dicho que va a hacer contigo, en aquella voluntad que te ha expresado para ti. Por eso le dice, tampoco dudo en eso. O sea, es una cosa creer en Dios y otra cosa también creer en la promesa de Dios. Y Él dice, así como Abraham creyó en Él, también creyó en la promesa. También creyó, y para creer en la promesa se fortalecía en fe, dando gloria a Dios. Mire que para sostenernos en una fe, en esa promesa, necesitamos permanecer en una actitud de fortalecimiento en la fe. Porque es posible que creamos en Dios y quizá dudar de sus promesas. Amén. Entonces dice que él estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Podemos creer en el poder de Dios para unas cosas, pero se nos exige creer también en que hay un poder para que Él cumpla lo que ha prometido. Y eso es exigente, porque si le preguntamos, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? La mayoría vamos a decir, sí creo. ¿Cómo no? Sí creo. Pero de ahí a que creamos en lo que Él ha prometido, de entrada tenemos que acercarnos a una relación con Él para conocer la voluntad que Él tiene con nosotros y cuál es el deseo que tiene. Porque si creo en Dios y no me relaciono con Él, tampoco voy a poder tener el conocimiento de cuál es su voluntad. Y esa promesa necesita una fe y debe permanecer fuerte para no desmayar y para no estar en una incredulidad. Y quizá a usted le ha pasado, no sé si cuando nosotros nos encontramos en circunstancias complejas, difíciles, exigentes, le aseguro que hay una promesa de parte de Dios para esa situación que usted vive de cualquier naturaleza, sea personal, sea anímica, sea económica, sea familiar, sea laboral.
de cualquier tipo, hay una manifestación de la voluntad de Dios que quiere contigo en esa situación o en esa circunstancia, ¿cierto? Y usted le cree a Él, y usted cree en Dios, y usted incluso ora y pide a Dios. Pero cuando usted considera la promesa de Dios frente al panorama de la situación, ¿no le ha pasado que usted duda? Y será, pero es que ¿cómo? Es que yo la veo difícil, es que es complejo. No hay forma, yo no encuentro la manera, a pesar de que yo creo que Dios existe, creo en la persona de Dios, ver cómo Él puede cumplir la promesa en esta situación, la fe a veces no es la misma. A veces el relacionar esa circunstancia con la promesa que Dios te da, la fe no está al mismo nivel. Y hay que fortalecer ese nivel. Y ahí es donde la fe tiene que ser más fuerte y tiene que levantarse. Porque sabemos que Dios es poderoso, claro. Él creó el cielo, la tierra, Él abrió el mar en dos para que pase su pueblo. Él liberó a su pueblo de Egipto. ¿Cómo no? O sea, Él es poderoso. Pero ¿será que es igual de poderoso para cumplir lo que me ha prometido? A veces no lo cuestionamos directamente, pero llegan situaciones en las cuales nosotros consideramos que el poder no es el mismo. ¿Y sabe cuál es la evidencia de eso y cuál es la señal? Cuando usted tiene miedo. Cuando hay temor, cuando nosotros sentimos, dice ahora sí te dice, qué susto. Cuando está en esa circunstancia temerosa que yo sé que usted la ha experimentado, ¿sí? Frente a esa circunstancia, si nosotros tenemos ese temor, es porque no consideramos que Él es también poderoso para hacer lo que me ha prometido, que también es poderoso para hacer esto. Y hay miedo, hay temor. O sea, yo creo en un Dios todopoderoso, pero para que me cumpla lo que me ha prometido en esto, no dudo. Y Abraham, esa fue una experiencia de Abraham. Y él mismo nos está diciendo en esta palabra qué hacer frente a eso, porque es posible. Si la misma palabra lo dice, que él tampoco dudó de la promesa, porque hay que creer en Dios y hay que creer en la promesa de Él, ¿sí? Si Él tampoco dudó, es porque Él nos está diciendo que la posibilidad existe, de que tú creas en un Dios todopoderoso, pero que consideres que ya no es tan poderoso para cumplir la promesa que te ha dado, lo que Él te ha dicho que va a hacer, lo que Él ha manifestado como intención contigo. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham dice que él se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortalece en la fe? Dando gloria a Dios. ¿A qué hace referencia? A que usted exalte, glorifique, agradezca las manifestaciones de poder que Él ha tenido con usted. A que usted engrandezca su nombre, y para que usted pueda engrandecer el nombre del Señor, le pueda dar a Él la gloria, usted tiene que reconocer quién es y qué ha hecho. Amén. Cuando usted reconoce quién es y lo que Él ha hecho, usted puede fortalecerse para creer en lo que hará, conforme a lo que le ha dicho que quiere hacer con usted. Entonces, Abraham dice que él estaba plenamente convencido de que también es poderoso para hacer todo. Es que aquí viene otra cosa. Nosotros a veces creemos, cuando vemos que la cosa es como más fácil, Dios lo va a hacer. Y cuando la cosa es más difícil, ¿quién sabe? Cuando el asunto nosotros lo podemos percibir como que va andando y como que da señales, Dios, gloria, bendito eres, tú cumples tus promesas son en el sí y en el amén, no hay nadie como tú. Pero si hay cosas que no están dando tantas luces, a ella no. ¿Será? Y si hay miedo,
y si hay esa incertidumbre, si hay esa sensación que no le permite estar plenamente convencido, es necesario fortalecerse en la fe. Porque aquí dice que hay promesas, pero que Abraham estaba plenamente convencido de que él era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. De tal manera que así como la fe se debe relacionar o se debe vincular con la promesa de Dios, nosotros también en ese entendimiento de las promesas de Dios, no se olvide de un punto clave. ¿Cuál es? Poder. Usted debe tener en cuenta es el poder de Dios. Si usted minimiza, si usted no considera el poder de Dios, es ahí donde viene la duda de que Dios no puede cumplir esto, o esto no se va a dar en mi vida, o esta voluntad de Dios no se va a hacer. Porque nosotros con las circunstancias lo que cuestionamos es el poder de Dios para esa circunstancia. Amén. Por eso Abraham dice que estaba plenamente convencido del poder de Dios para hacer todo. Y esto nos lleva a una madurez en la fe, porque es que a veces nosotros las promesas de Dios las cogemos de manera muy supersticiosa. ¿Sí? O sea, como que es algo mágico. Dios te dijo que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay una promesa. ¿Cuál es la promesa del Señor? Yo te sustento. A ti no te va a hacer falta nada. Ahí ya vemos una promesa. De hecho, dicen que en la Biblia hay como 3,000 promesas. O sea, son muchas las promesas que Dios te da. Entienda como promesa la voluntad que el Señor quiere hacer con usted, el deseo que manifiesta. Entonces, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, hay una promesa, hay un deseo de parte de Dios que Él sea su sustento. Y en otras partes de la Biblia le dicen, yo soy tu sustento, yo te sostengo, nada te va a faltar. ¿Listo? Entonces ahí está. ¿Usted cree en Dios? Sí, Él es mi pastor. ¿Cuál es la promesa? No me va a faltar nada, Él me va a dar todo. ¿Listo? Cuando usted tiene trabajo, sabe que al mes le va a llegar su pago, sabe que va a recibir eso, usted cree, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar cuando eso ya no esté? ¿Qué va a pasar cuando le dicen, mire, lo que pasa es que la situación está difícil, la inflación, hay un desempleo, o hay que cambiar, va a haber una reducción de personal, las cosas están difíciles? ¿Usted cree que Él es su pastor? ¿Y cree en el poder de Dios para que no le haga falta nada, a pesar de todas esas circunstancias? Ahí es cuando Abraham dice que estaba plenamente convencido del poder que tiene ese Dios en el cual yo creo, para que a mí no me falte nada conforme lo dijo. Amén. ¿Se da cuenta que hay que exigirse? Hay que fortalecerse en la fe. Entonces, ¿qué hace usted? Usted le da gloria a Dios, fortalézcase. ¿No fue Dios el que le dio el trabajo? ¿No fue la manifestación del poder de Dios que le abrió la puerta para que usted tenga ese trabajo? Ahí hubo poder. Entonces no hay el mismo poder para que a usted lo sustente. ¿Sí me hago entender? Entonces yo sé que me sacó de la deuda y Él ha prometido que me dé, el deseo del Señor es que yo tenga una vida abundante, es que yo tenga una vida sin faltantes. Eso me ha prometido. Fue poderoso para sacarme de la deuda.
Pero para que yo sea bendecido de manera abundante, qué miedo, qué susto. ¿Sí? Entonces usted le dice al Señor, para que usted invierta, le dice al de los talentos, le dice, tome, le doy esta provisión para que usted sea bendecido. Qué miedo. O sea, el poder de Dios solamente llegó hasta que me dé, no para que eso vaina crezca y para que eso se multiplique y eso sea abundante. Para eso ya no dio. El poder de Dios hasta aquí. Me libera de la deuda, que me prospere, quién sabe. ¿Sí me hago entender? Por eso dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, porque Abraham creyó que Él es un Dios poderoso, pero porque también creyó en la promesa y en el poder de Dios para cumplir la promesa, eso le fue contado por justicia. Amén. Eso ya lo justificó y lo hizo justo delante de Dios. Es decir, que si eso no estaba, no era suficiente para que le sea contado por justicia. También, esa conexión del también hace referencia a algo que es igual, que se relaciona y se vincula lo uno con lo otro. Es decir, que si usted quiere tener una fe que lo justifique delante de Dios, que le diga es justo, usted no solamente debe creer en Él, debe creer en el poder de Dios para cumplir las promesas que usted le ha dado, porque usted tiene promesas sobre su cabeza. Amén. Una de ellas, la más suprema, digamos, hay una promesa de salvación, ¿cierto? De que usted esté en una eternidad con Él. Y entonces le dice, por tu fe, ¿sí? Tú y tu casa serán salvos. Usted, amén. Gloria a Dios. Y cuando vea a los suyos en la iglesia, que viene el Señor. Y cuando los ve en la desilusión, será. Yo la veo difícil. Mire, y esa es una promesa, que la salvación llegue para usted y llegue para los suyos. No, pero esto está peor, más borracho que antes. Está más mundano. Entonces, y ahí hay que fortalecerse en la fe. ¿Cómo? Reconozca las manifestaciones del poder de Dios que ha hecho en otros y en usted mismo, porque usted ya tiene manifestaciones del poder de Dios. Dele gracias. ¿Sí? Y no excluya promesas, no sea tan atrevido de decirle a Dios, sí, yo veo que tú sí puedes cumplir esto, pero esto no. Porque así somos. Esto sí, esta promesa sí la cumples, sí, se ve, pero esta, quién sabe, dudo de que puedas en esta. En esta se necesita mucho poder, pero como parece que tú no lo tienes, así somos, mire. Si tenemos, esto parafrasea un poco la experiencia que tenemos cuando hay duda de las promesas y cuando hay miedo, cuando hay ese temor, quién sabe, ahora sí te llora. Cuando eso, el parafraseo es ese, Dios, yo creo que tú eres un Dios todopoderoso. ¿Y en esto qué? En esto sí, pero en esto lo dudo. Tal vez no te alcanza tu poder para esto. Y Abraham estaba plenamente convencido de que iba a ser todo. Porque para la promesa, para el cumplimiento de las promesas, nosotros necesitamos fe. Una fe obediente. No necesitamos cumplir ley. Porque si usted está cumpliendo algo, por algo eso es un asunto transaccional. Como yo hice esto, pues usted pase esto, ¿sí? Por eso mire que en los negocios yo lo he visto a mi esposo que hacen un documento que dice promesa de compra-venta, dice, ¿no?
¿Por qué se hace ese documento? Porque difícil creer que su palabra tiene el poder para cumplirlo. O sea, su palabra no es tan confiable ni tan poderosa como para decir que usted me va a vender el carro y entonces yo le creo que usted me lo va a vender. ¿Sí? O sea, la palabra suya no tiene el poder para convencerme. Entonces hay un documento que dice promesa de compraventa. Es decir, usted ha expresado la voluntad de vender esto y yo he expresado la voluntad de comprárselo. Pero toca en el papel, porque el papel tiene más poder que su palabra y la mía. ¿Cierto? Entonces existe ese documento que tiene sus cláusulas, sus multas, que amarra que cumpla la promesa. Por eso dice usted con papeles. Si no hay papeles, eso no es nada. Eso no existe. Si no hay un papel, ahí no hay nada, ¿cierto? Así a veces nos movemos con Dios. Y a veces peor, porque ni siquiera el papel ya está, ¿verdad? Y se ha cumplido siempre. ¿Sí? El asunto es que yo vea, porque es que si yo no veo, no creo en tu poder para cumplir eso. Si ya empiezo a ver cosas, ahí como que me animo y sí creo, pero si no. Y la fe tenemos que exigirla en eso. ¿Saben qué le puede ayudar? Según la palabra, una, dele gloria a Dios. O sea, siempre reconozca las manifestaciones poderosas de Él, que están escritas en la Biblia, ¿sí? Pues usted cree que vino el maná, cree que se abrió el mar en dos, usted cree que derribó los muros de Jericó, usted cree que sanó, usted cree eso, ¿listo? Reconozca el poder en esas manifestaciones y dele gracias, dele reconocimiento. No hay Dios como tú. No hay obras que se igualen a tus obras. Esto solamente lo puedes hacer tú, esto no es de obra de humanos, de mano humana. Aquí estás tú, ¿listo? Dele gloria a Dios, ¿listo? Incluya todas las promesas, no excluya. Inclúyalas todas las que el Señor le ha permitido a usted conocer, del deseo que Dios tiene con usted. Y dice, en el versículo, vamos a leer desde el versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Es decir, que el Señor también quiere que tu fe sea contada por justicia. Ya viene una promesa, ya hay un deseo de Dios. Que así como a Abraham le fue contado por justicia su fe, Él también quiere que su fe y la mía también nos haga justos delante de Él. Entonces dice, con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando necesitamos fortalecer nuestra fe para creer en la promesa, en el poder de Dios para cumplir la promesa, acuérdese que Dios resucitó a Jesús. ¿Quién puede hacer eso? ¿Sí me va a entender? O sea, ¿qué poder más grande necesita usted? Conocer que alguien resucitó a alguien que estaba muerto. Amén. Por eso es tan importante creer en el Señor Jesucristo. En que si Él fue clavado en la cruz, fue para redención de nuestros pecados. Ahí está la ley. ¿Sí? O sea, el que peca, muere. Entonces, fue saldada nuestra deuda de nuestros pecados porque alguien murió y pagó la deuda por nosotros.
Ahí creemos. Pero la promesa está en que te justifica el Señor Jesús, porque has creído que Él resucitó. Y implícito en esa resurrección que está una manifestación poderosa de Dios, que no la puede hacer nadie más. Amén. Entonces, cuando usted se encuentre en ese momento de debilidad en la fe, porque necesita una promesa de Dios cumplirse, es que de hecho, mire, el Señor a veces permite circunstancias complejas para manifestar su poder y que se le dé el espacio para que la promesa de Dios se cumpla, si no. O sea, ¿cómo usted recibe la promesa de sanidad si no se enferma? ¿Sí me hago entender? ¿Usted cómo puede vivir la experiencia de que esa promesa se cumple en los hijos de Dios? Porque hay el espacio y la circunstancia que permite la manifestación poderosa de Dios. Entonces hay circunstancias en nosotros que pueden volverse complejas. Quizá es el espacio que Dios permite para manifestar su poder y darle a usted evidencia de que Él cumple su promesa. Amén. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Mantenernos fuertes, porque si dudamos, ahí sí como dicen, bailas, ya que, ¿sí? Hay que estar fuertes, plenamente convencidos, porque si usted cree en Él, pero no cree en el poder para cumplir su promesa, quién sabe que se nos cuente por justicia. ¿Sí, mi amor? Todos los hombres de la Biblia hicieron esto. Vivir creyendo plenamente convencidos en las promesas. Y en unas circunstancias que no tenían pinta de promesa. ¿Cierto? Entonces, la invitación, hijos de Dios, hijitas de Dios, es que su fe se extienda para creer en las promesas que Dios me da. Por eso tal vez no vemos una todavía. Ay, es que Dios me ha prometido, y Dios me ha prometido, y Dios me ha prometido. Y tal vez no vemos cumplirlas. Porque quizá nuestra fe no está lo suficientemente fuerte para creer en el poder de Dios en el cumplimiento de ellas. No tomen las promesas de Dios de manera supersticiosa. No las tomen así. Hay que ser maduros. Hay que ser conscientes de nuestra condición y de la realidad con la relación con Dios. No es solo porque usted está sin sustento, el Señor lo va a sustentar. Es que la promesa no se activa por la condición o la necesidad. Se activa es por la fe, porque usted ha creído en el poder para que eso se dé. ¿Me hago entender? Porque si no, ¿para qué promesas? ¿Sí? ¿O para qué la fe en las promesas? Entonces, para concluir, tenga en cuenta esto. Dios a usted le promete cosas. Dios tiene un deseo y tiene una voluntad de hacer algo para usted. De entrada, reconozca que Él es el que lo hace. ¿Sí? Él lo va a hacer. Dios es Dios de promesas. No es suficiente con solo creer en Dios. Es necesario creer en que Dios tiene el poder para cumplir lo que le ha prometido. Tendrá circunstancias donde tenga que fortalecer la fe para creer en que Dios puede cumplir eso. Tal vez ya le ha pasado. ¿Listo? ¿Cómo se va a fortalecer? En que Dios, en el cumplimiento de la promesa de Dios, no excluya promesas, todas, para creer todo. ¿Listo? Dele gloria a Dios, para que usted le dé la gloria y el reconocimiento
reconocimiento, la exaltación, tiene que agradecer las manifestaciones poderosas que ya conoce, que le ha permitido Dios conocer a través de su palabra y conocerlo a través de su vida. ¿Listo? Fortalézcase. Recuerde el poder que se manifestó. ¿En qué le va a poner énfasis? Más que en el resultado, en el poder manifestado. ¿Listo? Usted no diga así, abrió el mar en dos. No, usted medite en el poder que se necesita para que ese mar se abra. ¿Sí me voy a entender? No piense tanto en lo que Dios ha hecho. Cuando usted necesite fortalecerse en la fe para alcanzar esa promesa, usted medite en el poder que fue necesario. En ese poder. Y usted ya va a tener ahí pues un inventario grandísimo. Porque incluso en usted hay manifestaciones de poder. ¿Listo? Entonces, cuando usted considere el poder manifestado ahí, le va a dar las gracias, lo va a reconocer, le va a dar la gloria, pero ese poder, ubíquelo en esas circunstancias donde necesita la promesa. Entonces usted dirá, no, pues si ya me salvó de esta, pues a ver, si es el mismo Dios. Amén. Y cuando usted esté requiriendo insumos para creer en el poder de Dios, acuérdese de la resurrección. Que el Señor, el Dios Padre que me ha prometido y que necesita y que tiene un poder para cumplir esta promesa, es el mismo Dios que tiene el poder para resucitar a muertos, cosa que nadie más lo puede hacer. Entonces usted se fortalece en la fe y Dios le dice, justo, te es contada por justicia. Y usted tiene la experiencia de vivir esa confirmación del Señor que le confirma que es contado por justicia y además disfruta de la promesa cumplida. Rico, ¿sí? O sea, vive eso. Y vivir la experiencia de las promesas de Dios es una cosa maravillosa que le va a ayudar a alcanzar más promesas. Porque es que las promesas tienen niveles, ¿cierto? Por eso le decía, yo te voy a salvar, le decía, de Egipto te saco, pero de ahí lo quería llevar a una tierra donde abunda y eso, mire. Pero iba de manifestaciones muy poderosas. Pero le dijo, yo te voy a sacar de Egipto y te voy a hacer un pueblo libre. Y había unos que dudaban. Porque le dice, salga todos los días a coger el maná. Y había uno que pensó que el poder no le alcanzaba para el domingo. ¿Sí o no? Poderosísimo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado caía. Pero parece que el poder de lunes al sábado, el domingo ya no funcionaba. ¿Qué tal que no? No, mejor guardemos. No, ¿qué tal? Guardémoslo, y eso decía que olía después feo, eso olía, se les dañaba, mire. Ahí está. Dios te prometió que te iba a dar el sustento. Maná, comida, quien te da todo lo que necesitas. ¿Cómo sería esa cosa? Tenía vitaminas, minerales, proteínas, todo estaba ahí en esas cositas que parecía escarcha. ¡Qué poderoso! Viene del cielo. ¡Qué poder! Poderosísimo. Entonces tengo la fe para creer que Dios es el que lo está mandando. Lunes, martes, miércoles, qué poderoso. Y después de haber visto, porque ayer la predicación nos decía, después de que vimos, escuchamos todo eso, el poder no le alcanzaba para que el domingo le baje. Después de que abrió el mar, después de que hundió a Faraón, después de todo eso, para que el domingo caiga, no, parece bien, parece que no va a haber poder. Guardemos, qué susto, qué miedo, miren. Por eso era necesario extender esa fe al domingo. Pues yo le digo domingo asumiendo que es el día 7, ¿no? Tenía que extenderlo, fortalecerse, creer.
Y ese domingo, ¿sabe qué tenía que hacer? Pensar y decir, Dios ha cumplido todo lo que nos ha prometido hasta ahora. ¿Por qué no lo haría el domingo? Si Dios, para abrir el mar, es que abrió el mar. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Eso es lo que tenían como punto de referencia. Nos sacó de esa esclavitud. ¡Qué poderoso! ¿Qué es un maná? Otro día más. No, era el que el domingo no caía. Era que caía usted, pero les decía que guarden así. Pero había unos que no creían en la promesa. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto de referencia máximo para nosotros? ¿Sabe cuál es? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, pero resucita para que creyendo en esa resurrección seamos justificados delante del Padre. Esto no se vayan a confundir con el maná, por eso leerán bien. Vamos a orar.